Y los datos que le voy a presentar son alarmantes. Nosotros podemos presumir que estamos dentro de los países que tienen las tasas más bajas de suicidio. Las tasas más bajas, ustedes saben que la tasa más baja es menor a 5 por 100,000 habitantes, ¿sí? Nosotros estamos en 4.9. Sin embargo, cuando nos referimos propiamente a los adolescentes, las tasas son mucho más altas y ese es uno de los problemas que les voy a presentar. Aunque a mí me fascina la neurociencia, me hubiera encantado hablar de neurociencias y obviamente suicidio. Yo quisiera más bien transmitirles algunos puntos que me han hecho reflexionar mucho. Les voy a adelantar que yo no voy a presentar conclusiones y les voy a hacer dos propuestas. Una que ya estamos estructurando el día 31 de marzo, vamos a reunir a los medios escritos y televisivos. Vamos a hacer una especie de simposio y vamos a formar una cosa que se llama el Club de los Comunicadores Amigos de la Salud Mental. Vamos a premiar a los que hagan reportajes en pro de la salud mental. Entonces, cuando ustedes vean algo de suicidio que diga, se suicidó tirándose del tren, ese tiene tache ese periodista, porque lo que está haciendo es fomentando lo que nosotros llamamos copycat, el fenómeno de Werther, en donde el contagio social es uno de los fenómenos que hay que evitar. Entonces, lo que nosotros queremos buscar es el transmitir cuáles serían los elementos que deben incluir en sus notas y lo que les vamos a recomendar, lo que no deberían incluir en sus notas, y pretendemos hacerlo el día 31 de marzo en el Día del Psiquiatra, el Día Nacional del Psiquiatra, pero sobre todo de la Fundación de la Asociación Psiquiátrica Mexicana. Esa es la primera. La segunda, ya entramos en contacto con el Colegio de Médicos Generales, no se le llaman médicos de primer nivel ni médicos familiares, sino están orgullosos de llamarse médicos generales. Y el colegio lo que hace es avalar la preparación que tiene. Entonces, desafortunadamente no hemos tenido respuesta todavía de ellos, pero lo que pretendemos es que el primer nivel de atención, la gente que hace precisamente la atención en primer nivel son médicos que tienen que tener formación en salud mental y en enfermedades mentales. ¿Y qué mejor que un médico para manejar esas situaciones? Y me refiero inclusive a los del doctor Simi, ¿me explico? Ese tendría que ser el ejército con el que contamos, y contamos con un ejército muy amplio, las gentes que van a hacer servicio social todavía en las comunidades, todo este aspecto que puede dar en parte solución a la problemática que nosotros tenemos en salud mental. Estos dos elementos son cosas que nosotros pretendemos hacer, y la tercera cosa que pretendemos hacer es hacer o buscar el contacto con los colegios estatales para establecer leyes de salud mental estatal. Queremos hacer una ley de salud mental estatal y una ley de salud mental federal. Eso es lo que nosotros queremos. Y sé que pueden decir que no hay presupuesto, todas esas cosas que se dan, pero necesitamos establecerlo fundamentalmente y tienen que ser las gentes relacionadas con salud mental, llámese médicos especialistas en psiquiatría, buenas especialidades, llámese psicólogas, trabajadoras sociales, enfermeras. Lo importante es que somos un ejército muy grande que podemos luchar contra la problemática que se debe venir. Ustedes saben que la violencia, los homicidios, la inseguridad, el uso de sustancias, el alcoholismo, es algo que va a estar cada vez más presente en nuestras vidas, ¿no? Y obviamente van a afectar más a la población. Pero bueno, yo les voy a presentar algunos datos que yo confío en que les sean interesantes. La primera cosa es obviamente el tema que a mí me toca hablar, es esto de quitarse la vida consciente y voluntariamente. Yo sé que cuando voy a McDonald's me arriesgo a que se me tapen las arterias coronarias, pero yo no quiero que se me tapen, ¿no? En cambio, alguien que busca propositivamente el quitarse la vida es alguien que está cometiendo teniendo una conducta suicida. ¿Qué dice la Organización Mundial de la Salud? Ustedes pueden ver que ha aumentado el suicidio en los adolescentes a nivel mundial, inclusive se ha convertido en la segunda o tercera causa de muerte en la población adolescente y adulto joven. Y ustedes pueden ver cómo en México es uno de los países que ha tenido mayor incremento de la década de los 80 a la década de los 90 respecto al suicidio. Y pueden ver cómo de los 90 al año 2000 se incrementó en el grupo de 5 a 14 años 150%. Y en el grupo de 15 a 24 años, 74%. Eso es terriblemente alarmante.
La segunda cosa es que obviamente ustedes pueden ver cómo rebasa con facilidad la cifra que nosotros teníamos y que les planteaba al principio respecto a que nosotros tenemos 4.9 suicidios por 100,000 habitantes y cómo en el año 2013 se registraron 2.345 suicidios, lo que da una tasa de 7.5 por cada 100,000. ¿No? Y entonces en 2014 hubo cifras todavía un poquito mayores que hablan propiamente de que la problemática sigue activa y no se ha podido resolver del todo. Cuando nosotros pensamos en una obra literaria o pensamos en un poeta que se suicidó, ¿no? A mí nunca me tocó leer estos cuentos de este personaje sudamericano que se apellida Quiroga, sí, que ustedes saben que se suicidó, y todos los niños de secundaria leían los libros de él, ¿no? Y digo, yo sí leí a Salgari que terminó suicidándose, ¿no? Con Sandokan y lo demás, pero no propiamente dentro de la escuela como una lectura obligada, ¿no? Ustedes pueden ver en este blog de Jorge Cuesta, él era uno de estos que llamaban contemporáneos, el temor a la muerte siempre hace el suicidio un acto de un oscuro heroísmo, ¿no? Y obviamente esa visión romántica se complementa mucho con la visión mediática. Si ustedes ven la segunda parte de La transparencia, donde está el corazón roto, como las causas del suicidio supuestamente son los eventos estresantes. Y la verdad es que no es eso, sino están aunados casi siempre a una patología mental, ¿no? Ese es uno de los elementos. Y el segundo elemento que también ya les había mencionado, que está en primer lugar en esta transparencia, es el efecto Werther. Ustedes saben que en el siglo XIX Goethe escribió un libro que se llama Las desventuras del joven Werther y se suicidaron aproximadamente 2,000 jóvenes europeos, ¿no? Ahora ya no habría ese problema porque nadie lee, ¿no? Pero si ven los blogs, y los blogs son terribles respecto a los suicidios, ¿no? Y el contagio social. Pero lo que hacen los periodistas es difundir las características amarillistas y eso fomenta las intenciones suicidas, ¿no? ¿Por qué? Porque los adolescentes tienen esa susceptibilidad de la identificación y estas características ascéticas y muchas veces depresivas. La depresión es algo muy frecuente, desafortunadamente, entre los adolescentes, la ideación suicida y los intentos suicidas también. Entonces, eso fomenta mucho el riesgo del suicidio. Si nosotros nos asomamos a la literatura, por ejemplo, esta imagen de Ernest Hemingway, ¿no? Vamos a toparnos con un fenómeno que se llama de suicidios generacionales. Hay gente que piensa que son 8 las gentes que se suicidaron dentro de su familia, hay gente que piensa que fueron 5, ¿no? Aquí les presento las cifras más conservadoras, que son 5. El abuelo materno intentó suicidarse, él sobrevivió. Clarence, que es el papá, se suicida, él padecía diabetes, cardiopatía, depresión, hemocromatosis, y hizo una mala inversión en la época de la gran crisis norteamericana, ¿no? Él. Hemingway, jovencito, también se suicidó, alcohólico, con diabetes, con hemocromatosis como el padre, se suicida en 1961. Él tenía 19 años cuando el padre se suicidó. Ella, es Úrsula, su hermana, se suicidó. Leicester, que es este chiquito, que oyó el disparo cuando el padre se suicidó en la habitación de junto, también se suicidó. Y Margot, la hija de Ernest Hemingway, se suicidó, ¿no? Y entonces, ¿qué implicación tiene esto? Es algo que es la familia lo que te predispone y tú copias esa cuestión. Si ustedes se van a los estudios de adopción, que serán los que definen si realmente lo que pesa es la herencia o la crianza, y nos damos cuenta que la mayor parte de las gentes, de los hijos adoptivos que no van a tener contacto con sus familiares y que las familias en las que se crían son gente relativamente sana, o cuando menos aquí lo pueden encontrar en esta muestra, como en 57 niños con familiares suicidas la frecuencia de suicidios son 12, y en cambio los que no tienen familiares suicidas, biológicos me refiero, son solo 2. Eso implica que tener familiares suicidas, aunque uno no se críe con ellos, aumenta el riesgo 6 veces de suicidarse. Entonces, ¿eso qué implica? Que tiene un elemento genético la suicidalidad. Ese es uno de los elementos que hay que considerar, definitivamente, ¿no? Y si nos vamos a los estudios en gemelos, ustedes saben que los gemelos monocigotos lo que hacen es compartir el 100% prácticamente de todos los genes que tienen el hermano idéntico, ¿no? Y en cambio los gemelos fraternos, pero se llaman así, que son los gemelos disigóticos, van a compartir solo 50%. Entonces, ¿qué se intenta hacer cuando se hacen los estudios en gemelos? Pues demostrar que tanto tiene que haber mayor concordancia cuando los gemelos están enfermos y comparte el 100% de los genes y menor concordancia cuando solo comparte los 50%. Y ustedes pueden ver que la concordancia es relativamente baja, 15%, ¿no? ¿Sí lo ven? Pero fíjense en los disigotos, 0.7%.
O sea, es 20 veces más frecuente la concordancia cuando se comparten los genes. Y si nos vamos a este otro de intento suicida, y nos vamos a la cifra más alta, es más de 40 veces. ¿Sí se dan cuenta? Entonces, ¿qué implicación tiene esto? Que hay una parte genética relacionada propiamente con el suicidio como tal. Sin embargo, hay otros elementos, porque ustedes saben que la conducta suicida es producto de la interacción entre un trastorno mental y un evento estresante, ¿no? En un alto porcentaje la gente tiene un trastorno mental, ¿sí? Y si ustedes echan mano de este artículo, que a mí se me hizo fascinante, aunque pueden ver que es relativamente antiguo, del British Journal of Psychiatry, ellos analizan en diferentes países cuál es el efecto de tener una enfermedad mental, y lo que encuentran es que cuando aparece la enfermedad mental en los niños, aumenta el riesgo de suicida 5 veces. Y cuando estudian a los adultos, aumenta el riesgo de suicida 20 veces. O sea, de por sí la herencia puede predisponer al suicidio, pero tener una enfermedad mental de inicio temprano, de inicio en la edad adulta, también va a predisponer al desarrollo de esta conducta suicida. Hay otros factores que influyen, aquí pueden ver las cifras del abuso sexual o del abuso físico, ¿no? Cuando han sufrido durante la niñez abuso físico, el riesgo de suicidio es de 12.4, y si fue abuso sexual del 17% más, ¿no? Sabemos que todos los trastornos mentales participan, ahí ven mencionados algunos de ellos. Yo quisiera poner énfasis, no van a creer, pero ¿saben cuál es la droga que más se utiliza aquí en México? El alcohol. En todos los países la droga que se utiliza más frecuentemente es el tabaco. Aquí en México no van a encontrar un anuncio de tabaco en la televisión. ¿Recuerdan alguno últimamente? ¿Pero recuerdan alguno de alcohol? Seguramente que hay más de alcohol y menos de tabaco, definitivamente, ¿no? Y precisamente si ustedes se fijan en esta imagen que yo les quise poner, es una imagen del siglo XIX, es la época en que yo nací, pueden ver que es una ilustración que hace referencia a cómo están bien contentos, de que beben y después empiezan a perder la posición económica, tienen problemas de violencia y después tienen riesgo de suicidio. ¿Por qué? Porque desde siempre se ha detectado la relación que existe entre alcoholismo y suicidio, ¿no? Y el hecho más reciente es de esta persona, Rashan Salam, que es un deportista norteamericano. Ustedes todavía lo encuentran en las notas de Yahoo. Y pueden ver que él se suicida bajo el efecto del alcohol y la marihuana, ¿no? Entonces, algo que ocurre con mucha frecuencia, el uso de alcohol, y es una paradoja, ¿no? Sé que ahora ya no se estila, a mí me tocó todavía ser chambelán en unos 15 años, ¿no? En varios. ¿Y a poco no daban de beber en los 15 años? Claro que daban de beber, ¿no? Y teóricamente ningún menor de edad debería beber, teóricamente, ¿no? Y es una cosa interesante. El fenómeno social. Pero fíjense también cómo ahí les planteo simplemente el perfil de las gentes que se suicidan, y pueden ver que son gentes que son varones, que son solteros o se han divorciado o están viudos, en ese orden va el riesgo suicida, y también que están desempleados. Pero cuando la persona bebe, ese perfil pierde fuerza, y se trata de un varón adulto que está casado y que tiene empleo, ¿sí? Entonces, el hecho de beber alcohol finalmente influye negativamente en cuanto al riesgo de suicidio. Es importante el hacer alguna maniobra para disminuir los intentos suicidas. Claro que eso es importante. Entonces, esta última parte que es realmente corta mi presentación, y estos últimos minutos quisiera transmitirles lo que yo pienso respecto a lo que deberíamos hacer. ¿Qué intervenciones serían útiles para disminuir el suicidio? En referencia a la depresión, ustedes pueden ver que en Estados Unidos el 30% de las gentes con depresión reciben tratamiento. En México, 12%. ¿No? Entonces, ¿qué es lo que nosotros tendríamos que hacer? Pues hacer una intervención para fomentar el tratamiento, la detección y el tratamiento de la depresión. ¿Por qué es importante la depresión? Ustedes pueden ver que está vinculada al suicidio, otra vez en estudios de adopción, el tener familiares con depresión, aunque uno no se críe en una familia con gente con depresión, aumenta 8 veces el riesgo de suicidarse, ¿no? Y pueden ver que el trastorno bipolar es mucho más alto, 20 veces, y el trastorno límite, como mencionaron, mucho más alto, llega casi al 31%, 31 veces, perdón. Cuando la persona tiene un problema de depresión en la adolescencia, obviamente, y es el tema que estamos tocando, la suicidalidad aumenta, pero pueden ver las consecuencias en sí misma de tener depresión durante la adolescencia. Mayor número de episodios, mayor duración de los episodios, mayor patología mental asociada y también física, y mayor necesidad de hospitalización. Y entonces, ¿qué es lo que se propone en este estudio, por ejemplo, que dura 3 años, que empieza a los 14 años y medio y termina a los 17.5?
pueden ver que ellos encuentran una frecuencia de trastornos mentales de 11%. Pero lo interesante es que ellos lo que tratan de determinar es qué tanto impacto tiene el tratar a la gente con depresión o no. Y lo que encontramos es que si comparamos los números crudos al final, cuando no reciben tratamiento y terminan a los 17.5 años el seguimiento, hay 112 personas con depresión que no recibieron tratamiento y seguían enfermas. Y en cambio, de las cifras iniciales, solo hay 16. Entonces, ¿qué implica esto? Que realmente la intervención va a resolver el problema de la depresión en un buen número de casos y también, pues, si pensamos que tiene que ver con el suicidio, pues es obvio que eso va a tener un beneficio importante si tratamos a las gentes con depresión durante la adolescencia, va a haber una menor frecuencia de suicidio. Yo no sé si todavía, cuando ustedes están en urgencias, me refiero a los residentes, deciden, este intentó suicidarse, pero parece un gesto suicida o es realmente un intento suicida, ¿no? ¿Y se acuerdan cuál es la característica que sirve para determinar cuál tiene más riesgo y cuál no? Bueno, pues pueden pensar que, y sé que lo conocen, pero puede resultar no útil. Una persona con un intento suicida de letalidad puede tener otro intento suicida y es seguro que se va a suicidar, sí. Pero alguien que tiene un intento suicida de baja letalidad no implica que no se vaya a suicidar. ¿Me explico? Entonces, si ustedes se fijan en este proyecto Rochester de epidemiología realizada del siglo XX al siglo XXI, en donde 1.490 personas intentaron suicidarse y se suicidaron 81, lo que corresponde a 5.4%, vean cuántos se suicidaron en el primer intento, 60%. Pero fíjense esta cifra escalofriante, los que estaban vivos, un año después el 82% se suicidó. Si uno no los hospitaliza y no le programa citas periódicas a los servicios de psiquiatría, el riesgo de suicidarse es muy alto en el siguiente año, pero pueden ver cómo disminuye si nosotros hacemos esta maniobra. Entonces, no tengan temor de hospitalizar a sus pacientes, aunque piensen que el adscrito les va a criticar porque cómo meten a este paciente que hizo un gesto suicida, porque a lo mejor lo que están haciendo es salvándole la vida. ¿Sí? Entonces, es algo que ustedes tienen que considerar, se los dejo a su juicio, pero consideren cuando menos este elemento que les estoy planteando aquí del proyecto Rochester. En referencia al alcohol, es inevitable tocar el tema del gasolinazo, ¿no? Aumento en los impuestos de las bebidas alcohólicas. ¿Y cuesta más caro? Es más difícil de adquirir. Pero fíjense qué interesante, en los estudios internacionales, los accidentes se asocian al número de comercios que expenden bebidas alcohólicas. ¿Y ustedes saben que en Yucatán se extendió el horario de venta de bebidas alcohólicas? ¿No? ¿Qué creen que va a pasar? Que fundamentalmente va a haber más riesgos. Ustedes saben que la primera causa de muerte en los adolescentes y adultos jóvenes es el homicidio. Pero ¿saben cuál es el segundo? Los accidentes viales. ¿Vieron esta imagen de estos chicos de Puebla que se atraviesan y entonces una camioneta arrolla a uno y le pasa encima y lo deja muy grave, ¿no? Yo trabajo en un consultorio que está cerquita de una prepa de la UNAM en la Colonia del Valle y tengo que andarme con un cuidado porque ellos se atraviesan como si nada y andan en bicicleta en sentido contrario. ¿Me explico? Entonces, esos dos elementos, el suicidio de nuestra parte y la educación vial, son dos cosas que se tendrían que establecer y que disminuirían mucho la muerte de los adolescentes, ¿no? Bueno, pero vean las otras cosas. Disminuir la disponibilidad de alcohol, es decir, los comercios, la tolerancia cero de los conductores, ¿no? Yo sé que ustedes reciben twitters para saber dónde está el retén del alcoholímetro. Ese es un problema, sinceramente, ¿no? O la gente que se ampara o que después va a cubrir sus horas de servicio social. Lo importante sería que hubiera tolerancia cero para esto y hacer efectiva la prohibición de venta de alcohol para los menores de edad, ¿no? Eso disminuiría en algún grado el riesgo suicida. ¿Qué hay respecto al Internet? Limitar el acceso a blogs. Ustedes saben que uno puede ponerle limitantes a las computadoras de los hijos, ¿no? A menos que tengan la clave pueden accesar, pero también la colocación de ligas relacionadas con depresión y atención al suicidio. Cuando yo estaba preparando este tema en diciembre, entré a Amazon y pueden ver que estaba ahí uno de los libros, de Mindfulness, ¿no? Pero pueden ver estas ligas que no estaban. Cuando tú le picas estas ligas, te lleva a un blog que te orienta respecto a la depresión, respecto al suicidio. ¿Sí se dan cuenta? Entonces, aunque hay una parte, si yo busco suicidio, voy a encontrar las ligas de suicidio porque el Internet tiene toda la libertad de poner lo que quieran.
pero van a encontrar unas ligas, estas ligas que llamamos sponsored links, que de alguna manera van a tratar de contrarrestar la idea suicida de la persona. Y la idea es que tengan también aquí en México un sitio donde puedan llamar o donde puedan acudir, ¿no? Sabemos que hay un 911 y a mí me dan ganas de llamar para preguntar si realmente ellos me pueden canalizar a alguien que tiene un problema de ideación suicida, ¿sí? Sé que les voy a quitar el tiempo a los que contestan, pero a mí me interesaría realmente saber si ahí puedo difundir que tienen que llamar en caso de que tengan esta sensación de la necesidad de suicidarse, ¿no? Les decía que las 3 principales causas de muerte son homicidios, accidentes y suicidio. Es fundamental el tratamiento. Ustedes vieron dentro de los datos que les presentó el doctor de la Peña cómo el tratamiento combinado es útil, ¿sí? Cómo los fármacos siguen siendo potentes, cómo la terapia cognitivo-conductual puede ser útil, pero hay una enorme diferencia entre uno y otro, y les voy a decir cuál es lo principal: la facilidad. Si soy médico general, sé que le voy a dar fluoxetina o escitalopram, y el paciente tiene muchas posibilidades de mejorar y de remitir. Pero yo no tengo entrenamiento en terapia cognitivo-conductual si soy médico general. Entonces, no voy a poder ser útil en ese aspecto. Entonces, la instrucción de la parte del tratamiento farmacológico es una de las cosas bondadosas de los fármacos antidepresivos y antipsicóticos actuales, es que son poco tóxicos, afortunadamente, aunque tienen su toxicidad, no lo podemos negar, ¿no? Pero ese es uno de los elementos que hay que considerar, fomentar el tratamiento de los pacientes que tienen problemas depresivos. No quiero dejar de hacer una reflexión respecto al papel nuestro como padres, o ustedes, futuros padres, futuras madres. ¿Qué es lo que tienen que hacer respecto a sus hijos, ¿no? Yo siempre me acuerdo de una frase muy famosa de un filósofo que se llamaba Arnold Schwarzenegger, en una de sus películas. Dice, ¿cómo quieres que oriente a mi hijo si tengo solo 5 minutos para verlo durante todo el día? Ese es uno de los problemas, ¿no? Entonces, tratar de mantener la comunicación, hablar con ellos, todos esos aspectos. Estar pendientes, si tiene señales de depresión, todos conocemos los síntomas de depresión: dejar de hacer las cosas que le gustaban, tiene insomnio, come mal, está menos sociable o muy aislado. Dejó de ir a la escuela y bebe y usa drogas. No dejarse llevar por el enojo, determinar cuál es la causa del cambio de comportamiento. Buscar ayuda. Tienen que buscar ayuda inmediatamente, no tienen que pensar que se le va a pasar o es la crisis de la adolescencia. Más vale exagerar que quedarnos cortos, ¿no? Ese es un elemento. Y si es necesario, pues buscar tratamiento familiar. ¿Cuándo? Cuando existe una crisis familiar o un evento estresante que esté afectándolos a todos. Y entonces yo los invito a todas las actividades que realicemos de los días mundiales. Vamos a buscar el apoyo de la industria siempre. Esto fue un poco acelerado el hacerlo. ¿Por qué? Porque la gente regresó de vacaciones ese lunes pasado. Entonces era muy difícil el organizarlo todo, ¿no? De los medios, todo lo demás. Sin embargo, les agradezco mucho su presencia y espero que todos caminemos juntos en el mismo sentido en beneficio de la salud mental. Muchas gracias.